Buenas tardes a los que se están sumando. Vamos a esperar un par de minutitos más. A las 35 o 36 empezamos. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Vamos a empezar a grabar. Bien. Ok, chicos, buenas tardes para todos. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre la introducción del trabajo práctico 2, ¿sí? Que se denomina control de conducción de un SCR. Eh, Vamos a intentar explicar el práctico, intentar que lo comprendan y que sepan cómo simular y cómo probar el circuito y observar las diferentes señales para que ustedes saquen las conclusiones y luego armen el informe. ¿Bien? En primer medida, escucho alguna pregunta que puedan tener todavía del práctico 1, si algo les quedó en duda, pueden hacerme la pregunta ahora, si no, empezamos. Todavía no he recibido muchos informes, si mal no recuerdo, recibí 3, creo, o 4 informes, que son gente que voy a programar el coloquio para el viernes que viene, ya. Pero me gustaría ya empezar a recibir más informes porque en 2 semanas deberían haber hecho todos el trabajo práctico 1 y ya deberían estar en condiciones de, a partir de mañana, empezar a realizar el trabajo práctico 2. ¿Sí? No se vayan quedando. El ritmo es largo y el ritmo es grande y quinto año les va a costar por todos lados. Entonces, aprovechen ahora.
Bien, sí, 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 si lo mandaron, llego. Ya tiene todo corriente y errores. Ok, bueno, empecemos entonces, si no hay dudas del trabajo uno, empecemos con el trabajo práctico 2. El trabajo práctico 2 es este circuito que están viendo ustedes. Normalmente lo armamos al circuito y hacemos mediciones en el laboratorio, pero bueno, en virtud de toda esta situación no vamos a poder armarlo, lo vamos a simular y vamos a ver cuál es el comportamiento. Inclusive, a pesar de que no lo van a armar, eh, quizás hasta sacan mejores conclusiones con la simulación, porque la simulación permite ver algunas señales que con el osciloscopio es un poco más difícil de ver, por ejemplo, corrientes o por ejemplo potencia acá en la resistencia, y pueden sacar más conclusiones o mejores conclusiones con la simulación que con el armado. Y esta simulación, este circuito funciona a la perfección en PSPICE, así que no va a haber diferencia entre lo que ustedes vean acá y lo que realmente sucede en la práctica. El control del ángulo de potencia, de conducción o de potencia de un SCR busca para que nosotros tengamos una rectificación controlada de la señal que vamos a destinar a una carga. Rectificación controlada significa de que no vamos a rectificar todo un semiciclo, positivo, negativo o el que sea, sino que lo vamos a rectificar en forma parcial. Esto también se puede decir como que vamos a hacer un control del ángulo de conducción del semiciclo para que en forma parcial ese ángulo caiga en la resistencia y de esa forma ir aplicándole distintas potencias a la resistencia. ¿Sí? Este circuito en la práctica ustedes lo conocen y lo conocen mucho. Quizás el que no se dio cuenta todavía, este es el famoso circuito de Dimer. ¿Sí? Mucha gente lo tiene instalado en alguna parte de sus casas para regular la potencia luminosa de una lámpara. ¿Sí? Hoy en día regulan la potencia de una lámpara LED, pero anteriormente regulaban potencias de lámparas incandescentes, de alterna o que trabajaban con filamentos corriente alterna y lo hacían de la misma forma. ¿Sí? También se suele usar mucho para regular la potencia de una calefacción. ¿Sí? Cuando ustedes quieren calefaccionar algún elemento o alguna cabina o algo similar, eh, puede ser, o alguna pieza, tanto en proporciones chicas como en proporciones grandes, se suele hacer un control del ángulo de conducción de esta forma que nosotros vemos. Ya cuando la potencia es un poco más grande, como máximo una pieza, una sala, ya cuando excedemos de eso se utiliza algún otro método que controle más potencia porque el SCR ya debería ser bastante grande para mayor potencias, más de 1000 vatios estoy hablando, y ya estaríamos en exceso ya tendríamos que diseñar otro circuito porque este se vería bastante atenuado en su prestación. Bien, recuerden que me pueden ir interrumpiendo y que me pueden ir preguntando a medida que yo vaya hablando. Por favor, háganlo a través del audio, porque yo no me distraigo leyendo el chat. Entonces, háganlo a través del audio, mándenme, interrúmpanme verbalmente y me hacen la pregunta. ¿Sí? El control de potencia que vamos a hacer es hacia esta resistencia de carga y vamos a analizar un poquito, para empezar, cómo es que funciona medianamente este circuito. Nosotros tenemos, para comenzar a analizar, un puente rectificador formado por el diodo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Que no tiene filtro. Observen que no hay un capacitor de filtrado,
Y justamente esto es a propósito porque se va a usar esta señal pulsante que hay en este lugar, ¿sí? Es pulsante porque tenemos el rectificador sin el filtrado, para crear una pseudo base de tiempo y lograr el control de este ángulo de conducción con esa base de tiempo. Tranquilos, ya vamos a entender un poco mejor lo que acabo de decir. A esa señal pulsante, que tenemos pulsante a 100 Hz, ¿no? Porque tenemos 50 Hz en la entrada, se genera la señal pulsante a 100 Hz, ¿no? Le aplico una resistencia y un zener para lograr una regulación de un nivel de continua, ¿sí? Esta resistencia es en potencia bastante grande porque de los 311 picos que tenemos en esta señal pulsante va a regular a unos 2, 15, 18, un poquito menos, 10, 9 voltios, depende de cómo hagamos el diseño nosotros, de este diodo zener. Todo el resto de la tensión va a caer en la resistencia. Entonces, este diseño de un RC con una resistencia y un diodo zener tiene que considerar de que en la resistencia va a haber una gran caída de tensión, por ende debe ser de potencia. Normalmente unos 8 vatios suele ser. A posterior, este diodo zener se aplica a un circuito de control que está formado por un potenciómetro, un diodo y un capacitor. Y este divisor resistivo más un diodo de bloqueo, ya vamos a ver bloqueo de qué, más un capacitor que va a ir generando una carga, van a ser los elementos que me van a disparar un circuito de control que está formado por este unijuntura, y este unijuntura me va a disparar el SCR propiamente dicho, que es el que va a controlar la potencia en la carga. ¿Sí? El unijuntura, como nosotros ya conocemos, lo analizamos y lo vimos en dispositivos electrónicos, tiene un divisor resistivo, una R3 y una R4 para hacer su polaridad. No es el fin de esta materia hablar de cómo se polariza ni de cómo se trabaja esa unijuntura, entonces el que no lo recuerda, repásenlo un poco de materias anteriores. Pero sí les voy a recordar y les voy a traer a la memoria que el unijuntura tiene una resistencia de entrada muy grande aquí en el emisor, que es donde está la marquita de X3, que es el nombre del componente, en el emisor, tiene una resistencia muy grande mientras no se supere una tensión de disparo propia del componente. ¿Sí? O sea, propia del componente en conjunto con el R3 y el R4. No es una tensión justa, exacta siempre en todos los componentes, sino que se puede regular con la R3 y la R4. En nuestro caso, la hemos regulado con este divisor para que esté a los 10 voltios ese disparo. Entonces recuerden, en principio, esto que les acabo de decir, que cuando lleguemos a 10 voltios en el emisor de la unijuntura, vamos a disparar este elemento. Cuando se dispara, se forma un cortocircuito entre el emisor y la base 1, que es el pin que está aquí abajo. Ese cortocircuito va a descargar a este capacitor C1 abruptamente, porque fíjense en que el capacitor va a quedar en paralelo de un cortocircuito formado por el emisor y la base 1, más una resistencia bastante baja de 82 ohms. Entonces va a pegar un pico de corriente y se va a descargar abruptamente. Ese pico de corriente se va a desviar hacia el gate del tiristor y lo va a disparar. Entonces, en el momento que alcancemos la tensión de bloqueo de la unijuntura, que se dispare la unijuntura, se va a producir un pico de corriente acá en el gate que va a disparar el tiristor. Ese pico de corriente, si ustedes quieren,
En la práctica es bastante difícil de lograr, pero si ustedes quieren ahora con la simulación, pueden medirlo, ¿sí? Toman el- toman una punta de corriente y miden el valor del pico de corriente directamente. ¿Bien? No está en mi objetivo de hoy que ustedes vean el pulso de corriente, pero cuando ustedes estén practicando y analizando todo el circuito, les recomiendo que pongan una punta ahí y que hagan la medición y que vean cómo se produce el pico de corriente. Antes de continuar, les voy a contar de que este circuito está cargado en el aula virtual, o sea, no lo van a tener que ni siquiera dibujar. El que lo quiera dibujar y lo quiera hacer, no hay ningún problema, pero está cargado en el aula virtual, en la parte de trabajos prácticos. Ahí hay una carpetita que se llama circuitos de simulación, si mi memoria no me falla, y ahí adentro hay un comprimido con el trabajo práctico 2. Eh, Sí, decime. hay un compañero que me mandó que está en la sala de espera, No, Abdala. no tengo nada en la sala de espera, ¿eh? A ver, Profe, no hay nadie en la sala de espera. tuve una duda sobre el Sí, circuito. decime. Entendí todo cómo se activa y demás, pero no entiendo bien la relación entre el tiristor y la carga RL que está, digamos, al principio del circuito. No entiendo cómo se relacionan. No, es que todavía no lo expliqué. Dame un segundo que todavía no terminé la explicación del circuito y justamente todo eso es lo que me está faltando. Ah, listo, listo, está bien, perdón. No hay problema. ¿Alguna otra duda por ahora? Bien. Eh, Bueno, entonces el circuito está en el aula virtual, lo descargan, lo hacen correr. Esta es la versión 16.5 la que yo uso, así que si ustedes tienen alguna más avanzada no van a tener problema. Eh, Ahora, bien, yo les dije que cuando se dispara el unijuntura se produce el pico de corriente en el SCR y se dispara el SCR. ¿Cuándo se va a disparar el unijuntura? Cuando lleguemos a la tensión de disparo. La tensión de disparo, ¿cómo se setea? Con el R3 y con el R4. Ya está seteada con estos valores eh, en 10 voltios, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ser el capacitor para llegar a 10 voltios? De dos formas. Primero va a tener una precarga o una rampa que se considera, este método se denomina rampa escalón, rampa coseno, perdón. Guarda que me confundí recién. Este método se denomina rampa coseno y va a tener una primer carga a través de esa rampa y una segunda carga a través de ese coseno. La rampa es una carga rápida, o sea, la constante de tiempo de carga de esa rampa va a ser rápida, y el coseno es una constante de tiempo lenta, o sea, la carga que se le va a dar al capacitor va a ser lenta por ese método. La rampa va a venir a través de la posición en donde está el potenciómetro, puede estar más arriba o más abajo, y a través del diodo le va a dar una precarga o una rampa rápida. O sea, el diodo, si, perdón, el capacitor, si el potenciómetro está hacia abajo, imagínense en el principio que esas dos resistencias no existen, la R9 y la R10 no existen. Ya vamos a ver después para qué están colocadas y va a estar en la habilidad de ustedes saber analizarlas y ver qué se puede hacer con ellas. Pero imagínense que no existe en un principio. O sea, el potenciómetro está conectado hacia abajo y como la R10 no existe, está conectado a masa directamente. Entonces, esa precarga de rampa o escalón, que también se le suele llamar, es 0 voltios.
¿sí? No le aportamos nada de tensión al capacitor a través del divisor resistivo o del potenciómetro. Los 10 voltios que necesitamos para disparar el unijuntura van a venir a través de la R5 hacia el capacitor. Y en el otro extremo de la R5, recuerden que tenemos la señal pulsante, ¿sí? Entonces, se va a ir cargando con una señal pulsante que la carga al capacitor la va a hacer con una forma cosenoidal. Es por eso que esta parte se denomina la carga cosenoidal al capacitor. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias. Gracias. Fíjate, Juan Cruz, qué es lo que está pasando, pero aparentemente todos me están escuchando bien. Bueno, entonces, dijimos que los 10 voltios los va a cargar la R5 a través del capacitor. Y se va a demorar un cierto tiempo en cargar estos 10 voltios. No los va a cargar instantáneamente. Sobre todo porque fíjense en que esta resistencia R5 es de un tamaño considerable, es 2,5 megas. ¿Sí? Entonces va a tomar un tiempo en cargar. Y lo va a empezar a cargar, hasta que en un momento va a llegar a los 10 voltios y se va a disparar el unijuntura e inmediatamente se va a disparar el SCR. Si yo logro que esta constante de tiempo, R5, C1, llegue a 10 voltios en 10 milisegundos, significa que el SCR se va a disparar a los 10 milisegundos, que es justo el cruce por cero de la señal senoidal de entrada. Y el próximo pulso se va a disparar a los 20 milisegundos, que es justo el cruce por cero de la señal de entrada. Va de nuevo el concepto porque esto es lo que tiene que quedar bien en claro. Si yo logro que la constante de tiempo R5, C1, me cargue al capacitor C1 a 10 voltios, ¿por qué 10 voltios? Porque es el valor que necesito para disparar el unijuntura, en 10 milisegundos, no en menos y no en más, tiene que ser en 10 milisegundos. Voy a disparar a los 10 milisegundos el unijuntura y el SCR, y justo cuando se dispare, la señal de entrada está cruzando por cero. Si la señal de entrada está cruzando por cero, la corriente en el unijuntura, en el SCR va a estar cruzando por cero y se va a disparar y se va a apagar inmediatamente. ¿Por qué? Porque la corriente de mantenimiento en el SCR va a pasar por debajo de la corriente que está especificada por el fabricante y se va a apagar. Entonces, la potencia desarrollada en la carga va a ser 0 vatios. Porque lo estoy disparando un instante infinitesimal de tiempo antes del cruce por cero. ¿Se entiende eso? ¿Alguien no lo entendió? Profe, ¿puede llegar a pasar que es la misma constante de tiempo entre R5 y C1, pero que la carga no se da justo en el cruce por cero de la señal pulsante? ¿O sí va a ser siempre en el cruce por cero? Es decir, cambiarle la fase de alguna forma para que sea la misma constante de tiempo, pero que el momento en el que se dispara el SCR está, supongamos, en la cresta. No sé si se entiende la pregunta. En realidad, eso lo vamos a lograr variando el potenciómetro, que todavía no lo empecé a explicar, pero es lo próximo que voy a empezar a explicar ahora. Si vos querés que haya algo de potencia, porque vos me estás diciendo en la cresta, en el valor pico de la tensión senoidal, si querés que se dispare el unijuntura y el SCR, sí, bien digo, los dos, en ese momento,
es porque estás queriendo que haya potencia en la carga. Porque desde el momento en que se dispara, que vos dijiste en la cresta, hablemos de tiempo. La cresta es 5 milisegundos, o el valor pico, que me gusta más la definición. El valor pico es a los 5 milisegundos. Si vos disparas en ese momento el SCR va a conducir hasta los 10 milisegundos, que es el momento donde cruza por cero y se apaga por corriente de mantenimiento. Entonces, desde 5 hasta 10 milisegundos va a haber desarrollo de potencia en la carga. Y vas a tener un poco de potencia. No vas a tener potencia cero. Para lograr potencia cero, vos tenés que disparar lo más cerca de los 10 milisegundos. No te tenés que pasar. Guarda con ese concepto, porque si te pasas, si estás en 10,1 milisegundos, ya no se va a apagar inmediatamente el SCR, sino que va a tardar hasta los 20 milisegundos en apagarse. Entonces tiene que ser en 9,8, 9,9, 9,6, 9,95, lo que sea, ahí lo más cerca posible de 10 milisegundos, cosa que lo disparemos y en el instante de tiempo posterior la señal de entrada esté cruzando por cero y apague al tiritor por corriente de mantenimiento. No sé si te respondí la pregunta porque creo que es lo que entendí, pero no sé si te quedó claro. Sí, sí, se entendió, profe. Gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra duda? Profe, yo una consulta. La RL estaría, o sea, está conectada o se ve afectada a la tensión senoidal de la entrada, ¿verdad? Después de los diodos nosotros tenemos una tensión pulsante. Sí. Y el SCR recién a los 10 milisegundos conmuta, ¿verdad? Sí. De los 0 a los 10 milisegundos, la RL no desarrolla potencia con la tensión seno. Eso es lo que no... No desarrolla potencia por lo siguiente. Si el SCR está apagado, es una llave abierta. Para que haya una circulación de potencia, fíjate que tiene que ser a través de la carga, diodo 1, el cortocircuito que se forma cuando disparamos, y diodo 4. Y en semiciclo negativo, justo al revés. Semiciclo negativo podemos considerar como diodo 2, cierra a través de la llave en el mismo sentido, y diodo 3. Pero necesito tener la llave cerrada. Entonces tengo la llave abierta, no va a circular por acá y no va a haber potencia en la carga. Sí, no, me había perdido en la parte de los diodos, perdón, no había seguido, disculpe. No hay que pedir perdón de nada, al contrario, ustedes están acá para preguntar y yo para ayudarles, así que pregunten nomás lo que se vayan confundiendo. ¿Alguna otra consulta? Sí, decime. ¿Ese circuito sería parecido al arrancador de motores de corriente alterna? Por eso estaríamos controlando la potencia que va a consumir la carga, ¿verdad? Sí. Más hacia fin de año, nosotros vamos a ver en esta bolilla cómo se hace el arranque de un motor de corriente alterna. Pero básicamente te digo que no, porque un motor de alterna para empezar a subirlo en cadencia de velocidad, se toca una relación que es la tensión sobre la frecuencia. O sea, no se toca únicamente tensión y no se toca únicamente frecuencia tampoco. Se toca el valor relación, o sea, la división entre tensión y frecuencia. Ese es el parámetro exacto a ir desde 0 hasta un valor máximo para ir subiendo la velocidad en cadencia de un motor de alterna. Ahora, si lo que vos quisiste decir es un motor de continua, que es otra cosa, puede ser, pero no hay motores de continua tan grandes como para necesitar una subida en cadencia. Normalmente lo podemos conectar directamente a la tensión nominal y ya empieza a arrancar. Y si lo hubiera o si lo necesitáramos por la condición física de nuestro proceso, existe otro método que lo vamos a ver allá por septiembre, octubre quizás,
que es más controlable para la velocidad de un motor de corriente continua que se denomina llave H, ¿sí? Entonces, para responder a tu pregunta, no, este circuito no tiene mucha utilidad para el arranque de motores ni de alterna ni de continua. Sí tiene utilidad, como les había mencionado, para regular la potencia en alguna carga, sea lumínica, sea resistiva para generar calefacción, o una celda Peltier que puede generar una refrigeración mayor o menor en función de la tensión que se le aplica, etcétera, etcétera. ¿Te respondí? Sí, sí, perfecto, gracias. Bárbaro. ¿Sigo o alguna otra duda? Bien, sigamos. Todo esto que habíamos planteado, lo habíamos planteado como que el potenciómetro estaba conectado hacia acá abajo, ¿sí? No había, y la resistencia 10 no existía todavía, no la hemos puesto ni a la 9 ni a la 10, está hacia acá abajo. A medida que yo voy subiendo el potenciómetro, ya va a haber una caída de tensión en la parte baja de la resistencia del potenciómetro que me va a entregar una tensión por el diodo al capacitor. Si ustedes se fijan, esa tensión va a ser casi instantánea, o es lo que se denomina la rampa. ¿Por qué va a ser instantánea y rápida? Porque la relación de tiempo con 10K y 0,1 microfaradios es mucho más rápida que esta que tiene 2,5 mega y 0,1 microfaradios. Entonces, esa precarga que me gusta decirle a mí, o la tensión de rampa, se va a efectuar a una velocidad mucho más rápida, lo cual podemos decir que es un piso que le ponemos al capacitor y que después la R5 se encarga, para que lo entiendan y hablemos como les gusta hablar a ustedes, se encarga de remarla, pero ya no con 0 voltios del capacitor, sino con una precarga que ya tiene, que le dio el potenciómetro. Entonces, si le da 2 voltios, y la va a tener que remar desde 10 hasta 10 voltios, no desde 0 hasta 10 voltios. Y desde 2 hasta 10 voltios, le va a resultar menos tiempo para cargar. Entonces, si le resulta menos tiempo y antes demoraba 10 milisegundos en cargarla a 10 voltios y ahí se dispara la unipuntura y el SCR, ahora le va a demandar un poco menos de tiempo. No es exactamente lineal la relación, pero le puede demandar 8 o 7,5 milisegundos. Entonces, si se dispara los 7,5 milisegundos de la unipuntura y el SCR, yo voy a tener 2,5 milisegundos todavía hasta que se presente el cruce por cero y la corriente de mantenimiento del tiristor baje y se apague. Esos 2,5 milisegundos va a ser potencia que yo voy a desarrollar en la carga. Y la voy a desarrollar tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Les repito eso. En el semiciclo positivo va a ser a través del diodo 1, la llave que se cierra del tiristor, y el diodo 4. Y en el semiciclo negativo va a ser a través del diodo 2, la llave que se cierra en el mismo sentido del SCR, y el diodo 3. ¿Sí? Muchos pueden entrar en confusión porque dicen, no, el SCR sirve para controlar únicamente el semiciclo positivo. Sí, estamos de acuerdo. Pero yo, la forma que le hago circular corriente al SCR es siempre por el semiciclo positivo, tanto en el semiciclo positivo como en el negativo. ¿Por qué? Porque tengo esta señal pulsante, que me generó una señal de 100 Hz, o sea, periodos de 10 milisegundos. Si yo subo un poquito más la resistencia, pongámosle que lo tenemos a la mitad del valor, ya el nivel de precarga al capacitor va a ser 5 o 6 voltios y la R5 va a tener que llevarla hasta los 10 voltios en menos tiempo.
le va a insumir menos esfuerzo, por ende menos tiempo. Al dispararlo en menos tiempo, se va a disparar, supongamos, a los 4 milisegundos y la conducción del SCR se va a producir durante 6 milisegundos. Al tener ya 6 milisegundos de los 10 que tiene el ciclo completo, estamos hablando de un porcentaje de potencia bastante más grande, más de la mitad. Y así sucesivamente, hasta que yo llegue a un nivel bien alto en el potenciómetro, que esa rampa ya le aporte al capacitor 10 voltios. En esa situación, ya no necesito la R5, sino que lo disparo únicamente con la rampa que viene desde acá, que recuerden que es una constante de tiempo rápida, y al ser una constante de tiempo rápida, lo va a cargar rápidamente, y rápidamente se va a disparar el unipuntura, y rápidamente se va a disparar el SCR. Ese rápidamente depende de esta constante de tiempo, de la rápida, pero se lo puede llegar a setear para que sea en 0,5 milisegundos, por ejemplo, 0,4, 0,2. Si es 1 milisegundo y ya no es tan rápido, debería estar bastante por debajo de 1 milisegundo, 0,8, 0,7, 0,5. Entonces, si lo disparo al unipuntura y al SCR en 0,5 milisegundos, tengo 9,5 milisegundos de los 10 que dispongo totalmente, que va a estar conduciendo esta llave y va a estar desarrollando potencia en la resistencia de carga. ¿Viene bien hasta ahora? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a empezar a simular un poco y vamos a ir viendo algunas señales que ustedes van a observar en la simulación que ustedes hagan. Yo en principio tengo la tensión en el capacitor, la tensión en el SCR y la potencia en la carga. ¿Sí? Simulamos. Además está decir que no hablé absolutamente nada de cómo manejar el Lorca y el PSPI. Es algo que ya a esta altura de la carrera deberían tener súper estudiado. Quizás esto que se presenta en esta pantalla no lo conocen, pero se denomina simulación paramétrica, ¿sí? Yo acá lo que tengo es distintas posiciones de la resistencia potenciómetro. O sea, la tengo hacia un extremo con el 0, 0,2, 20% ya avanzado, 40%, 60, 80, y 1 es en el otro extremo del potenciómetro. Entonces, vamos a empezar suponiendo esta condición únicamente, que es 0, no tengo nada, tengo todo el potenciómetro hacia abajo. Tengo dudas, creo que es el otro extremo por cómo está conectado. No. Vamos de nuevo. Simulación. Cero. A ver, no, ¿qué pasó? Me equivoqué. Sí, era la otra. Ajá, acá está. Bien, veamos un poco qué son estas señales que estamos viendo acá. La primera señal es la tensión en
en la resistencia de carga, ¿sí? RL en el punto 1 y en el punto 2, en la resistencia de carga. Recuerden que la tensión de entrada es 311 de valor pico, y acá tenemos únicamente 30 voltios. 30 voltios y ya llega a 0. Y en semiciclo negativo también 30 voltios y ya llega a 0. O sea, es el último pedacito de la señal de entrada, de la señal senoidal de entrada. El segundo es la potencia en la resistencia de carga. Está muy abajo porque la escala que yo tengo acá es hasta 1 kilovatios, porque a medida que vayamos subiendo la potencia va a ir subiendo a esos valores. Pero si quieren, podemos hacer una regulación para que nos muestre hasta 100 vatios, a ver qué se ve. Apenas se alcanza a ver, vamos a ponerlo más chico todavía, 10 vatios. Y ahí aproximadamente estamos viendo de que tenemos, no sé, 3 vatios. Vamos a ponerlo a 5, a ver si podemos medir algo. ¿Sí? 2,5, 3 vatios es la potencia desarrollada en la carga. Absolutamente nada. ¿Y por qué es casi nada? Y porque tenemos muy poca conducción de potencia. ¿Por qué en la carga? ¿Por qué tenemos muy poca conducción? Vamos a la última señal y después volvemos a la tercera. Esta es la señal en el capacitor. Si se fijan, es la diferencia de tensión, dice acá abajo, entre X3 en E, en emisor, vamos al circuito, X3 en emisor, que es un extremo del capacitor, y diodo 6 en el borne 1, que suele ser el ánodo. Diodo 6 es el Zener, en el borne 1 el ánodo, o sea, el otro extremo del capacitor. ¿Sí? No siempre PSPICE te referencia para decirte la tensión C1 entre el borne 1 y el borne 2, sino que lo asocia con diferentes nodos. Pero entiendan de que esta es la tensión en el capacitor. ¿Y qué pasa? Como el potenciómetro está hacia abajo, no existe esa rampa que yo les había comentado o esa precarga, sino que toda la tensión para llegar, en este caso estar seteado el unipuntura para que se disparen un poquito menos, 9 voltios, 8, algo. Para que llegue a ese nivel, se la va a aportar la R5 que estaba en la parte de arriba del circuito. Y se la va a aportar, como en la R5 tiene en el otro extremo una señal pulsante, se lo va a aportar con una forma cosenoidal. Acá, quizás no, quizás sí, pero deberían notar de que esta carga tiene forma de coseno, o sea, primero se va hacia abajo y después hace la inflexión hacia arriba. Es leve el coseno, pero tiene forma cosenoidal. Por eso se la denomina coseno a esta parte de la carga del capacitor. Cuando llegue a la tensión de disparo de la unipuntura, se produce el disparo del mismo, el cortocircuito, vamos al circuito, el disparo del mismo, el cortocircuito del mismo en sus bornes, y como hay una resistencia muy chica, también después se descarga abruptamente. Esa descarga es la que genera el pulso de disparo de corriente en X4. Se descarga abruptamente y genera el pulso de corriente en X4, que no lo tengo graficado acá, pero ustedes lo pueden poner una punta de prueba y medirla. En ese momento, el capacitor, al descargarse, va a producir que la unijuntura se apague. Al apagarse, va a comenzar el proceso nuevamente. Y fíjense que se disparó. A ver, ¿qué pasó acá? 40 milisegundos. 50 Hz.
Bien. La base de tiempo está entre el ciclo 2, 20 milisegundos, 40 milisegundos, sí, entre el segundo ciclo de la señal de entrada. O sea, si empezamos a analizar desde 0 hasta 20 milisegundos, vamos a tener algunas formas un poco difícil de ver por el hecho de que el circuito contempla el arranque y donde todos los componentes ya están sin energía. Entonces, no les recomiendo ver desde 0 a 40 milisegundos, sino el segundo ciclo de 40 a 60 y el tercero de 60 a 80. ¿Sí? El tercero y el cuarto, de 40 a 60 y de 60 a 80. Dejen pasar 2 ciclos. Pero fíjense que si nosotros imaginamos que esto es 0 milisegundos, acá vamos a estar muy cerquita de los 10 milisegundos. Si esto es 8, 9, 10 milisegundos es esta línea. Y nosotros lo estamos disparando a 9,5 milisegundos. Esos 9,5 milisegundos en la primera señal disparan a una entrega de energía o de tensión a la carga que va a durar únicamente hasta los 10 milisegundos. ¿Por qué? Porque los 10 milisegundos la tensión de entrada pasa por 0 y como esa tensión circula por una llave que está formada por el SCR, la corriente por el SCR va a bajar por debajo de la corriente de mantenimiento y se va a apagar. Al apagarse, ya no hay más circulación de potencia en el tiristor y en la carga. Y en ese momento empieza nuevamente a funcionar la base de tiempo. En el momento que se apaga el SCR, empieza a funcionar nuevamente la base de tiempo. Vamos de nuevo con la misma frase acá en el circuito. Cuando el SCR se disparó, formó un cortocircuito acá. Si hay un cortocircuito acá, todo mi circuito de control quedó inutilizable. No trabaja. Entonces no es que el capacitor se disparó, se apagó la unijuntura e inmediatamente empezó a cargarse nuevamente el capacitor. No se va a cargar hasta que no desaparezca este cortocircuito y empiece a haber tensión nuevamente en R1, en el diodo Zener y en todo el circuito de control. Entonces, si yo voy a las señales, acá se disparó a los 9,5, se quedó en 0 y después, a los 10 milisegundos, cuando se apagó el SCR, empezó a cargar nuevamente. Cuando empecemos a correr el potenciómetro, lo vamos a ver mejor a este concepto. Finalmente, la señal que está en el tercer gráfico es la señal en el SCR. Fíjense que tiene valor de 3 pico 11, de 311 voltios pico, y es la señal pulsante que se va a aplicar hasta que yo disparo el SCR. O sea, si hago un zoom en esta zona, voy a ver cómo venía la señal sinusoidal y de golpe hubo un escalón y hubo 0 voltios hasta que esto se apagó. Cuando esto se apagó, empieza a crecer nuevamente el seno. ¿Sí? Les repito, a medida que vayamos moviendo un poquito el potenciómetro, vamos a ir viendo mejor los conceptos o las señales. Esta era la primera, como para explicar el no aporte del potenciómetro a la carga del capacitor. O sea, toda la carga del capacitor se hace a través de la R5. Simulemos nuevamente. Pero ahora vamos a considerar que
le damos un poquito de recorrido al potenciómetro, ¿sí? Ese poquito de recorrido ya aporta un escalón o una precarga al capacitor. Entonces, el coseno va a empezar, como les dije recién, a remarla desde un nivel de base y va a llegar a los 10 voltios, o en este caso 8, algo, antes de los 10 milisegundos. Los 10 milisegundos están acá y esto está llegando en 7 milisegundos. O sea, desde 7 milisegundos hasta los 10, yo tengo potencia desarrollada en la carga. Si tengo potencia desarrollada en la carga, fíjense en que ya subió, estamos hablando de 300 vatios, creo, más o menos es este nivel, y fíjense en cómo la señal en el SCR es el semiciclo positivo, pero en un momento se ve truncado de golpe, porque se disparó el SCR, si se disparó es una llave cerrada, se queda en cero esa llave, y cuando se apagó, empieza nuevamente a desarrollar el mismo nivel o la misma forma que la tensión de entrada. Simulemos un paso más. Ya el nivel de la rampa es bastante más considerable, entonces el coseno, que quizás en esta señal se nota un poquito más o tiene más forma de coseno, va a tardar menos tiempo en llegar al nivel de disparo. En este caso va a tardar 5,1 milisegundos aproximadamente, y la tensión en la carga va a ser casi desde el nivel pico que hablaba el compañero hace un ratito hasta que cruce por cero y se apague, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Y la potencia desarrollada en la carga, esta naranjita, rosita, es cerca de 750, 800 vatios, cómo va variando y cómo se va estableciendo. Hay un par de pasos más, los vamos a dejar para que ustedes los simulen y jueguen un poquito con el circuito, y vamos directamente al otro extremo del potenciómetro. En el otro extremo dijimos que el potenciómetro aportaba el nivel total de tensión para que se dispare el unipuntura y por ende el SCR. Si se dispara rápidamente, a mí me va a faltar en la tensión de la carga nada más que un poquito del inicio del ciclo, tanto en el semiciclo positivo como un poquito del inicio del ciclo negativo. La potencia en la carga va a ser la máxima. Acá estamos hablando de 1,2, 1,3 kilovatios por la resistencia y por la tensión que yo puse. Y la tensión en el SCR va a empezar a subir, pero inmediatamente se corta y queda un cortocircuito del SCR porque está disparado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se apague. ¿Y cuándo se apaga? Cuando pasa por debajo de la corriente de mantenimiento. ¿Y cuándo pasa por debajo de la corriente de mantenimiento? Cuando la tensión de entrada pasa por cero. ¿Dudas? Profe, usted dijo que cuando conduce el tristor se apaga todo el sistema de control, ¿verdad? En realidad queda en corto todo el sistema de control, por ende podemos decir sí, que se apaga o no funciona, porque queda en corto. Sí. ¿Cuál es la pregunta? No, era para estar seguro. Eso era nomás. Gracias. Ah, bueno. Bárbaro. Ezequiel, levantaste la mano, decime. Ezequiel Mozo.
Bajaste la mano. ¿Estás probando cómo funciona el Zoom? Bueno, no hay problema. ¿Alguna otra duda de otra persona? ¿No hay dudas? Bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para el trabajo? Básicamente, bueno, primero tienen que analizar para qué yo puse estas dos resistencias y si realmente es la única alternativa de solución al problema poner esas dos resistencias. Si no se puede, les aclaro de entrada que sí se puede hacer otra cosa para no poner esas dos resistencias. ¿Y por qué no las quiero poner, profe? Si son dos resistencias nada más, por una cuestión de costo. A partir de ahora empiecen a pensar en el costo. Si ustedes están haciendo un diseño de electrónica y lo diseñan para que funcione bien, pero tiene más componentes que el diseño de otro compañero, el otro compañero lo va a poder poner más barato a su equipo y por ende les va a ganar el mercado. Por más que los dos circuitos funcionen exactamente igual. Entonces, siempre a partir de ahora empiecen a pensar con los diseños con el signo pesos. Entonces, yo les puedo decir de que el diseño con esas dos resistencias lo mejora al circuito. Ustedes tienen que analizar, jugando, simulando y viendo cuál es la razón, moviendo esas resistencias si quieren, para ver para qué sirven y darse cuenta o pensar, menos componentes ayudan en la confiabilidad, claro, exactamente, Francisco. Pensar de qué otra forma se puede rediseñar y no utilizar esas dos resistencias. Eso es pregunta para el coloquio. Lo normal es que no lo entiendan y que no lo vean. Entonces no se vuelvan locos y no se demoren en presentarse al coloquio si no lo terminan de entender. En el coloquio lo vamos a hablar, ¿sí? Pero yo les voy a dar más pautas para que ustedes vayan sacando las conclusiones. Por lo pronto, el diseño, así como está con esas resistencias, sirve para la simulación, para el armar el informe y para presentarse al coloquio. Lo segundo que quiero que hagan es una tabla y que después grafiquen los valores de esa tabla en función de el movimiento angular del potenciómetro con respecto al desarrollo de potencia en la carga. ¿Qué significa esto? Ustedes van a armar este circuito y lo van a poner en una cajita con el potenciómetro accesible para el operador. Y posiblemente le hagan alguna escalita al eje del potenciómetro, a la parte de atrás donde está montado el potenciómetro, que diga 0, 1, 2, 3, 4 hasta 10, o 0, 2, 4, 8, o 0, 5 y 10, lo que ustedes quieran, y eso le va a indicar al operador que poniéndolo en algún número le va a dar un porcentaje de la potencia. Eso es lo que quiero que ustedes me releven, qué tan lineal es esta variación del potenciómetro con respecto a la potencia. ¿Qué significa lineal? Significa que si yo moví el potenciómetro hace una excursión de casi 360 grados. No es 360 exacto, es aproximadamente 350, 340 y algo de grados. Pero supongamos que para el análisis que vamos a hacer, el potenciómetro excursiona a 360 grados. Que sea lineal significa que si yo lo hice mover 180 grados al eje del potenciómetro, la potencia en la carga va a ser la mitad. Si yo lo hice mover 270 grados, la potencia en la carga va a ser 3/4 de la potencia total. Si lo moví al otro extremo, la potencia en la carga es el 100%. Pero como medir ese ángulo del potenciómetro en la simulación es imposible, y en la práctica
también es imposible, salvo que armen este modelo mecánico que le estoy diciendo con una escala calibrada y que puedan ir viendo cómo mueven el potenciómetro y cómo varía. Lo que se hace es tomar una tensión de referencia que me diga en qué posición angular está el potenciómetro. Esa tensión de referencia se toma acá, en el extremo central del potenciómetro. O sea, ustedes van a agregar una medición cuando ustedes simulen ahí, esta que se marcó en rojo, para ir midiendo el nivel de tensión que hay acá y la potencia que tenemos desarrollada en la carga. El nivel de tensión ahí va a ser proporcional a la posición del potenciómetro. Por ende, va a ser proporcional al ángulo que nosotros hayamos movido el potenciómetro. Si tomamos unas 10 o 12 mediciones intermedias, variando el potenciómetro a diferentes valores, vamos a encontrar una buena tabla como para graficar qué tan lineal quedó nuestro circuito. Les hago una salvedad para que no se confundan cuando simulen y cuando vean este nivel de tensión. El nivel de tensión acá va a aparecer, va a subir cuando todo este circuito de control exista, va a llegar a un nivel máximo que va a depender de la posición en donde esté el potenciómetro, y cuando se dispare el unipuntura y el SCR, este nivel de tensión va a desaparecer, por el hecho de que hablamos de que se produce un cortocircuito en el SCR, un cortocircuito acá, y todo el circuito de control queda sin tensión. Entonces, acá ustedes no van a ver un nivel de tensión fijo que va a depender de la resistencia, sino que van a ver un nivel de tensión, desaparece. Aparece de nuevo en el otro ciclo, desaparece cuando se dispara el SCR. Aparece, desaparece. Ustedes tienen que evaluar el nivel cuando existe la tensión. Entonces guarda en cómo utilizan esta punta de medición. No midan con un nivel RMS porque les va a dar una proporción o un valor eficaz entre cuando existe y cuando no existe la tensión, sino que tienen que medir el nivel instantáneo. Lo mejor es, con la señal en el osciloscopio, van a la señal y la miden con un cursor y ven cuál es el nivel que llega el potenciómetro para una variación de él, y después miden el nivel de potencia y ponen el primer valor en la tabla. Y así hacen 10 o 12 valores en una tablita, o más si quieren, depende de ustedes de qué tan precisa quieran hacer la tabla, y me tiran una gráfica de esa variación angular del potenciómetro, que la vamos a medir con un nivel de referencia en el potenciómetro, con respecto a la potencia desarrollada en la carga. Profe, ¿Sí? o sea que el gráfico sería tensión-potencia. Tensión-potencia, exactamente. Sí. Es más, si alguno ya es más ducho en la simulación, hasta lo puede hacer el gráfico automáticamente. Que el potenciómetro haga toda la excursión y ustedes hacen la gráfica de este nivel de tensión con respecto a la potencia que miden acá. Los incentivo a que me hagan ese desarrollo y no me hagan una tabla y no me hagan la gráfica con Excel ni nada por el estilo. Simplemente que me lo hagan con el mismo PSPICE. Si no les sale, no hay problema, lo hacen relevando mediciones, arman una tabla y después la grafican en el Excel o en el graficador que ustedes quieran, no hay problema. ¿Ok? Perfecto. Bien. Bien. Un segundo punto que necesito que implementen o que pongan en el informe, porque sobre esto vamos a hablar y necesito que estén las gráficas. No es nada descabellado, es simplemente las señales estas que entrega el osciloscopio que ya están seteadas,
¿sí? Vamos a sacar esta para que no confunda porque se graficó ahí. Eh, me las ponen en el informe en 3 señales, o sea, levantan esta señal que es para 0, levantan una señal para 1, o sea, los 2 extremos del potenciómetro, y un nivel intermedio. 0,5 si es que está, o si no, 0,4, 0,6, por ahí, algún nivel intermedio, no hace falta que sea exactamente la mitad. ¿Por qué? Porque les voy a preguntar todo lo que yo dije en el coloquio, de cómo es que se hace la carga del capacitor, cómo se carga, que la constante de tiempo, la lenta, la rápida, y es más fácil que ustedes me lo expliquen ya teniendo esas 3 señales. O sea, esto que les estoy mostrando acá, en 3 posiciones del potenciómetro, el inferior, el superior y un intermedio. Además de la tabla y el relevamiento de tensión de referencia con respecto a la potencia en la carga. Eso es todo lo que tienen que armar para el informe del coloquio. Aparte, hay algo más, perdón que me estaba olvidando. Se supone que este circuito, que yo ya se lo estoy dando armado, ustedes lo tienen que calcular. O sea, tienen que hacer un análisis de cómo calculan todas estas constantes, cómo es todos estos valores de resistencia y de tensión, y hacen el diseño del circuito. Ustedes la llevan más fácil que los chicos que lo tuvieron que armar hace 2 años. ¿Por qué? Porque no tenían esta posibilidad de que yo les dé directamente el circuito. Yo les planteaba cuál era el circuito, qué es lo que tenían que hacer, y ellos se tenían que poner a diseñar. Entonces, ustedes primero hacen el diseño. Si en el diseño ustedes encontraron otros valores, que pueden ser otros valores de R3 y R4, porque lo quieren disparar a la unipuntura en otro nivel de tensión, no hay problema. Puede ser otro valor de R5, para que la constante de tiempo sea distinta. Puede ser otro valor de potenciómetro. Puede ser otro valor de diodo Zener. O sea, el primer paso para el armado del informe es hacer el diseño, inclusive antes que simular. Porque yo el circuito ya se los doy para simular, pero si ustedes quieren pueden cambiar los componentes. No la forma. El circuito tal cual como está, lo tienen que respetar, pero pueden cambiar los valores de los componentes. Y va a seguir funcionando bien. No quiere decir que con estos valores exactos esté al 100% bien. Puede sufrir algunas modificaciones y funcionar inclusive mejor que como se lo estoy planteando yo en este momento. Entonces, ese es el primer paso. El segundo, ponerse a simular, a jugar, a poner puntas de medición en donde ustedes quieran para ir viendo señales. Todas esas señales que quieran poner en el informe, las ponen, no hay ningún problema. Pero sí les pido que pongan 3 señales completas, como yo se lo estoy presentando acá, de las 3 posiciones del potenciómetro. Y el último paso es lograr ver qué tan lineal quedó el circuito con la tensión de referencia respecto a la potencia. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ninguna, profe, quedó claro. Bien. El No diodo sé si... 5, Sí, decime. ¿el diodo 5 es para que no se descargue el capacitor o tiene otra No, función? el diodo 5 es para, tenés razón, no lo había mencionado. No tiene una gran importancia, pero es para que la tensión que viene por R5 cargue únicamente el capacitor y que no se vaya tensión hacia el pote y en la R10, sino que se destina exclusivamente a la carga del capacitor. Para eso es el diodo 5. Profesor, ¿la R3 está conectada a algo? O sea, ¿Sí? Acá, el- al nivel del Zener. ¿y la O otra, sea, la otra terminal va a la luminoscultura? ¿O yo estoy viendo sí, bien? sí, acá pareciera que no se ve
por el diseño del unipuntura como que está desconectado, pero en realidad eléctricamente está conectado. O sea, el dibujito falla del unipuntura, pero sí está conectado acá el unipuntura y la R4 acá también. Bien, excelente. Sí, a ver, esto es lo que dice el compañero que por ahí no se ve, y en realidad no se ve porque no está, ¿no? Pero es una falla que tiene el dibujo del unipuntura, pero sí está conectado. Eléctricamente está conectado. ¿Alguna otra duda? Bien. No sé si todo el mundo ya entregó si ya está en algún grupo, si no, pónganse rápido y ya váyanme generando el grupo de WhatsApp para enviarme. Creo haber recibido varios grupos, todavía no los comparé con la planilla de los inscriptos, pero si hay alguien que todavía no tiene grupo, rápidamente pónganse en algún grupo porque ya es el segundo trabajo y hay que ponerse al día. El viernes que viene no vamos a tener clase todos juntos, sino que voy a empezar a tomar coloquios. El viernes que viene y el otro, a ver, con seguridad, 2 viernes sí, el 16 voy a tomar coloquios, el 23 voy a tomar coloquios, y posiblemente el 30 o el 7 haga la introducción al trabajo práctico 3. O sea, nosotros nos vamos a volver a ver cuando yo les haga la introducción al trabajo práctico 3. Nos vamos a volver a ver todos juntos. La semana que viene ya nos empezamos a ver con los grupos que han mandado el informe ya, porque les voy a asignar un horario para que hagamos el coloquio. El horario, aprovecho que están... Sí. Una consulta. Usted nos va a asignar un horario, nos va a pasar por el grupo y nos va a decir si el informe está correcto ahora o para tener una idea. Sí, normalmente el informe del 1 está siempre correcto, pero tenés razón, ahora le voy a dar una miradita y les voy a responder al mail diciendo llegó y eso significa de que está bien. Si yo no te digo llegó, te voy a decir falta esto, hacelo de nuevo. Entonces ahora le voy a dar una miradita, si puedo el fin de semana o más tarde el lunes, para que ya se queden tranquilos. Pero los horarios y el momento del coloquio los coordino siempre por el chat. ¿Por qué? Porque voy a consenso, no se los impongo. Si yo les planteo, pueden el viernes que viene a las 5:30 y me dicen, no, porque yo me programé un turno, lo operan a mi perro, tengo que viajar, trabajo, lo que sea, bueno, no hay problema, los reprogramamos para un poco más tarde o quedan y los reprogramo para el otro viernes, ¿sí? Pero sí o sí tengo que tener grupos que a quién tomarles. Si todos los grupos me ponen alguna excusa y a alguno le voy a decir, mira, tenés que acomodarte porque tenemos que hacer el coloquio. Los que sí les quiero comentar y mencionar es que yo empiezo a tomar los coloquios desde antes de las 5:30, porque como yo demoro en este primer coloquio del práctico 1 unos 40 minutos más o menos entre grupo y grupo, imagínense que tomaría 2 coloquios nada más en un día, en una clase. Entonces, si el grupo puede, yo les voy a plantear a partir de las 4, ya tomar un coloquio, 4:45 va el segundo grupo, 5:30 va el tercero y 6:15 va el cuarto grupo. Entonces, me hago 4 coloquios en una clase, ¿sí? Pero eso va a depender de que el grupo pueda antes. Si no puede, lo ponemos en el horario normal y trato de buscar algún otro grupo que pueda más temprano, ¿sí? Más tarde no les sugiero porque tengo entendido que tienen otras materias más tarde, pero antes no deberían tener nada. Entonces, aquellos que no trabajan, que realmente pueden y me hacen el favor, así yo también avanzo un poco y no me demoro tanto en todos los coloquios, haciendo 2 coloquios por semana únicamente. ¿Ok?
Vamos a dejar de grabar, ya no tiene sentido. En mi grabación, ¿alguna duda más? ¿Algo con respecto a la materia que no les ha quedado claro? Si no, nos vemos con los que hacen coloquio a partir de la semana que viene, y en 3 semanas o 2 también les voy a avisar por el grupo de WhatsApp. O sea, cuando dé la introducción al práctico 3, le voy a mandar un mensaje general a todos los grupos. Así, y va a ser 2 o 3 días antes del viernes, el martes y miércoles. Entonces ese viernes saben de que no hay coloquios y que nos juntamos todos de nuevo para hacer la introducción del próximo práctico. Usen el grupo de WhatsApp para ir preguntándome. Varios de ustedes ya me han hecho algunas consultas por el grupo. Lo sigamos usando de esa forma. No hay ningún problema, para eso nos creamos. ¿Bien? Perfecto, profe. Nos vemos Perfecto. ahora. Chicos, saludos, buen fin de semana y nos vemos pronto. Muchas gracias igualmente. Hasta luego, buen fin de- Suerte. Profe, gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, profe.